Él se rió a carcajadas, burlonamente, sin una pizca de vergüenza. Todo el restaurante se volvió hacia la escena y quienes no lo vieron, lo oyeron. La risa del millonario resonó en la elegante habitación, mezclándose con el tintineo de los vasos y el suave sonido del piano de fondo. Señaló a la anciana, una mujer humilde, vestida con sencillez, que sostenía un pequeño paquete de papel en sus manos. Sus ojos eran amables, pero su rostro revelaba años de lucha, de dificultades, de historias que a nadie allí parecía importarle saber. ¿De verdad crees que puedes permitirte cenar aquí?, preguntó con un tono de cortante ironía, mientras una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. La anciana levantó lentamente los ojos y lo miró. No hubo ira, no hubo resentimiento, solo una mirada profunda, como si viera algo que él mismo no vio. Hijo mío, el mundo gira. La frase fue dicha con una calma que contrastaba con la humillación que estaba sufriendo. El millonario volvió a reír, esta vez más tranquilo, cruzándose de brazos. Así que espero que estas vueltas no se alarguen mucho, porque claramente no perteneces a ese lugar. Las risas de algunas personas alrededor sonaron discretas, pero presentes. El camarero, incómodo, se acercó a la anciana y, educadamente, le dijo que quizás ese no era el mejor restaurante para ella. Sin perder la compostura, ella sonrió, le agradeció y se giró para irse. Pero antes de irse, le dio una última mirada al millonario. Una mirada de alguien que sabe algo que nadie más allí imagina. En ese momento, nadie podía predecir lo que estaba por suceder. 2 días después, el panorama era completamente diferente. El mismo millonario, impecablemente vestido, llegó al restaurante para una cena de negocios. Era un evento importante, lleno de gente influyente, y él estaba allí para cerrar un gran contrato. Tan pronto como entró en la habitación, sintió ojos sobre él, pero esta vez no eran miradas de admiración. Hubo miradas de asombro. Los murmullos corrían de mesa en mesa. Sin entenderlo, se dirigió a su mesa reservada, hasta que de repente vio algo que lo hizo detenerse en medio de la sala. Su corazón se aceleró. Sentada en la mesa principal, en el lugar más noble del restaurante, estaba la misma anciana a la que había humillado 2 días antes. Pero esta vez había algo diferente en ella. Su sencillo vestido había sido reemplazado por una elegante pieza azul marino. A su lado estaban reconocidos empresarios, políticos, gente que conocía muy bien, y, en el centro de la mesa, una botella de vino que sabía que era una de las más caras del mundo. ¿Qué estaba pasando allí? Miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los dueños del restaurante se acercó y le sonrió a la anciana, llamándola respetuosamente. Lady Helena, es un honor tenerla con nosotros. Vuestro apoyo fue fundamental para que este restaurante llegara a ser lo que es hoy. El millonario sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Señora Helena? ¿Cómo esto?» Necesitaba respuestas. Se acercó a la mesa y, antes de que pudiera decir algo, la anciana levantó la vista y sonrió. «Nos volvemos a encontrar, hijo mío». Su tono era tranquilo, pero por dentro sentía como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. ¿Cómo podía esta humilde mujer, de quien él se burlaba y humillaba, sentarse allí como una de los invitados de honor? El dueño del restaurante notó el malestar del millonario y, sin entender lo que estaba pasando, trató de explicarle. «Ya conoces a la señora Helena». «Excelente, es una de las inversionistas más generosas de nuestra ciudad. Su apoyo a las pequeñas empresas y a la comunidad ha marcado la diferencia para muchas empresas, incluido nuestro restaurante». «¿Inversor?» El corazón del millonario se aceleró. Sintió el peso de cada palabra.
La mujer a la que humilló era en realidad una de las personas más influyentes de la ciudad. Y ni siquiera se había dado cuenta. En ese momento se dio cuenta del error que había cometido. No solo porque ella fuera poderosa, sino porque había juzgado sin saber, se había burlado sin comprender, se había colocado por encima de alguien que, al final, estaba mucho más allá de lo que podía imaginar. La anciana sonrió al observar su malestar, pero no dijo nada. Ella no necesitaba hacerlo. Su silencio lo dijo todo. Quería decir algo, disculparse, intentar revertir la situación, pero sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sonaría vacía. Así que tragó saliva y miró hacia otro lado. Pero el cambio aún no había terminado. El dueño del restaurante continuó. E incluso, señora Elena, en reconocimiento a su generosidad, queremos hacerle este regalo tan especial. Se acercó un camarero con una llave en un estuche de terciopelo. El millonario sintió que se le revolvía el estómago. Esto era algo que solo recibían los clientes más importantes. Una llave simbólica del restaurante que daba acceso de por vida a cenas exclusivas. La anciana tomó la llave con delicadeza, sonrió y le dio las gracias. Luego, sin quitarle los ojos de encima al millonario, dijo con tranquilidad: «El mundo da vueltas, ¿no?». En ese momento, sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. No se trataba de venganza, no se trataba de poder, se trataba de algo mucho más grande. Quería desaparecer de allí, pero sabía que esa no era una opción. Ahora necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones, pero lo que vendría después, nadie podría haberlo predicho. Ricardo siempre ha sido un hombre impulsado por los números. Para él, el éxito de una persona se medía por su saldo bancario, los coches que tenía en su garaje y la vista que tenía desde el ático donde vivía. Creció aprendiendo que el dinero lo compraba todo: respeto, felicidad, poder. El mundo estaba dividido entre los que ganaron y los que simplemente existieron. No tenía tiempo para los que se quedaron atrás. Y peor aún, despreciaba a quienes intentaban dar una lección de humildad. Sus días estuvieron llenos de reuniones estratégicas, fiestas exclusivas y viajes de lujo. Nunca nada parecía ser suficiente, porque en el fondo, él no solo quería más dinero, quería que la gente supiera que tenía más. El placer no consistía solo en poseer, sino en ser admirado, envidiado, temido. Su arrogancia era visible en cada palabra que escogía, en la forma en que trataba a los empleados, en las risas despectivas cuando alguien se atrevía a preguntarle algo. Creía que la gente humilde era pobre por elección propia. Para él, el esfuerzo significaba riqueza, y si alguien no tenía dinero era porque no se esforzaba lo suficiente. En los eventos a los que asistía, se esforzaba en mostrar su posición con frases mordaces y un tono de voz calculado para mostrar superioridad. Si un camarero tardaba en servir su vino favorito, miraba a sus amigos y decía: «lo suficientemente alto como para que el camarero lo escuchara». Si hubiera comenzado mi vida sirviendo a los demás, me habría propuesto al menos hacerlo bien. Los amigos se rieron. El camarero bajó la cabeza, y Ricardo se sintió aún más poderoso. Cuando veía a alguien vendiendo algo en la calle, me esforzaba en mirar hacia otro lado, como si esa persona simplemente no existiera. Una vez, cuando se le acercó una vendedora de flores, él no solo se negó a comprarlas, sino que, con una mirada de desprecio, dijo: «¿De verdad crees que alguien como yo necesita algo que alguien como tú vende?». La mujer se limitó a sonreír, murmuró un gracias y la siguió. No se dio cuenta, pero varios ojos lo juzgaron en ese momento. A él no le importaba. En el fondo, Ricardo creía que nunca necesitaría a nadie más que a aquellos de su mismo nivel. Confiaba solo en el dinero,
porque el dinero nunca le decepcionaba, nunca le dio la espalda, nunca lo hizo sentir pequeño. Era su escudo contra cualquier debilidad. Su desprecio por los que tenían menos no era casual. Era una creencia profundamente arraigada en él. No solo pensaba que era mejor que los demás, estaba seguro de ello, pero lo que no sabía era que la vida tiene formas inesperadas de enseñar lecciones que el dinero no puede borrar. Y cuando menos lo esperaba, esta certeza inquebrantable comenzaría a desmoronarse. Y aquí es donde tengo que preguntarte, ¿alguna vez has conocido a alguien así? ¿Alguien que cree que está por encima de los demás solo porque tiene dinero o estatus? Si es así, comenta aquí, el mundo da vueltas. Quiero ver quién se ha dado cuenta de que la vida siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas. Doña Elena era de esas personas que aún sin tener mucho, parecían llevar en su interior un tesoro. Todos los días, muy temprano, se levantaba con el mismo propósito, preparar los dulces que vendía en la plaza. Con manos experimentadas mezclaba los ingredientes con paciencia y esmero, como si cada pieza fuera un regalo para quien la compraba. Su vida nunca fue fácil, pero si algo sabía hacer era seguir adelante, sin perder jamás su esencia. Las arrugas del rostro eran marcas de una larga historia, llena de luchas y desafíos que pocos conocían. Desde pequeño aprendió a vivir con poco y a valorar cada pequeño momento de felicidad. Para ella, el dinero nunca ha sido la medida del éxito de alguien. Veía valor en los gestos simples, en las palabras amables, en los pequeños actos de bondad que a menudo pasaban desapercibidos para quienes tenían prisa. En la plaza donde vendía sus dulces ya era una figura muy conocida. Los niños corrían hacia ella con los ojos brillantes, sabiendo que incluso cuando no tenían dinero, doña Elena siempre les daba dulces invitado por la casa. Los trabajadores que pasaban por allí a diario ya conocían su voz suave y la forma tranquila con la que atendía a todos, siempre con una sonrisa. Para muchos, ella era solo una humilde vendedora, pero cualquiera que realmente prestara atención vio que había algo más en ella. Doña Elena tenía una serenidad que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Mientras la gente tenía prisa, siempre quejándose de algo, ella parecía estar en paz. Quien la viera allí todos los días jamás imaginaría que detrás de esa sencillez había un secreto que podía cambiarlo todo. Pero eso era algo que ella no quería mostrar. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Sus ojos llevaban historias. Su voz tenía un tono de sabiduría que solo podía tener quien vivió mucho y aprendió de la vida. Lo había visto todo. La codicia de los ricos, la lucha de los pobres, la injusticia del mundo. Pero, en lugar de rebelarse, optó por seguir creyendo en el bien. Siempre dijo que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en el corazón de cada persona. Y lo más curioso es que, a pesar de su humildad, no era una mujer ingenua. Sabía exactamente cómo funcionaba el mundo. Sabía que algunas personas la miraban con desprecio, como si fuera invisible. Sabía que para gente como Ricardo, ella no era más que un obstáculo en el camino, alguien sin importancia. Pero ella nunca se preocupó por eso. En el fondo comprendió algo que él aún no había aprendido. El mundo gira. Y cuando estos cambios suceden, quien alguna vez se rió puede terminar siendo el que necesitará ayuda. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez conociste a alguien que a pesar de no tener nada lo tuviera todo? Alguien que, sin necesitar dinero, tuviera un valor que muchos millonarios nunca tendrán. Si esta historia te recordó a alguien, comenta aquí. Hay riquezas que el dinero no puede comprar. Quiero ver quién entiende realmente lo que significa ser verdaderamente rico. Esa noche el restaurante estaba lleno. El ruido,
De las conversaciones se mezclaba con el sonido de vasos rozándose y el ligero murmullo de la música ambiental. Era un lugar refinado, frecuentado por empresarios, políticos y personas influyentes de la ciudad. Cada detalle de ese espacio resumaba lujo, desde los centelleantes candelabros hasta los platos meticulosamente preparados por reconocidos chefs. Para Ricardo, ese ambiente era su hábitat natural. Se sentía en la cima del mundo cuando estaba allí, rodeado de personas que, como él, creían que el dinero era el único poder verdadero. Al entrar, fue recibido con sonrisas falsas y saludos corteses. Caminaba con grandeza, la postura erguida, la mirada llena de superioridad. En su cabeza, ese espacio estaba reservado para gente como él, para aquellos que tenían estatus, influencia y una rica cuenta bancaria. Cualquiera que se desviara de ese estándar simplemente no merecía estar allí. Y fue exactamente por eso que se detuvo abruptamente cuando vio una figura que no encajaba en este escenario perfecto. Sentada en una de las mesas cercanas a la ventana estaba doña Elena. Con su vestido sencillo, su cabello gris recogido delicadamente y sus manos, ya marcadas por el tiempo, sosteniendo un pequeño menú, observaba el restaurante con una mirada serena, como si estuviera allí solo para absorber el momento. Para ella, ese lugar no representaba lujo ni poder. Representaba simplemente otro espacio donde la gente se reunía, donde sucedían historias, donde la vida seguía su curso. Pero para Ricardo, su presencia allí fue un insulto. Frunció el ceño, incapaz de ocultar su malestar. Esa mujer, que claramente no pertenecía allí, se atrevió a sentarse allí como si fuera un cliente cualquiera, como si tuviera derecho a estar entre gente como él. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. No podía dejar pasar esto. Se acercó a la mesa sin dudarlo, procurando hacerse notar. Algunas personas alrededor notaron su movimiento y permanecieron en silencio, curiosas por ver qué pasaría después. Ricardo se detuvo junto a la anciana, se cruzó de brazos y la miró desde arriba como si estuviera analizando una pieza fuera de lugar. «No puedo creer lo que estoy viendo», dijo con una risa nasal. «¿Estás segura de que ingresaste al lugar correcto, abuela?» Doña Elena levantó la vista tranquilamente y sonrió dulcemente sin mostrar ninguna molestia. «Eso creo, hijo mío. El olor de la comida es maravilloso». Su respuesta no fue la que Ricardo esperaba. Quería verla nerviosa, avergonzada, fuera de lugar. Pero esa sonrisa tranquila solo lo irritó más. «Bueno, si hueles comida tal vez sea porque estás acostumbrado a sentir hambre, ¿no?», dijo levantando la voz para que más personas a su alrededor pudieran escuchar. «¿O estás esperando que alguien pague tu comida?» Unas risas discretas resonaron por toda la sala. Los ojos se volvieron hacia la mesa. Era el tipo de entretenimiento cruel que algunas personas disfrutaban sin admitirlo. Un espectáculo de humillación social donde los más débiles siempre se llevaban la peor parte. Doña Elena permaneció tranquila. Miró el menú con interés y, sin responder directamente al comentario de Ricardo, hizo un gesto hacia un camarero. «Buenas noches, joven. Cuéntame, ¿qué plato me recomiendas hoy?» El camarero vaciló, claramente incómodo con la situación. Miró a Ricardo, quien ahora fruncía aún más el ceño al no entender esa actitud. ¿Cómo se atrevía esa mujer a ignorarlo? «Ah, creo». El camarero intentó responder, pero fue interrumpido por Ricardo. «No es necesario que recomiendes nada. Ella no pedirá nada». El silencio se hizo más pesado. «Mira», prosiguió, dirigiéndose ahora directamente a la anciana. «¿No te da vergüenza estar aquí? ¿Una anciana así todavía necesita trabajar? Debe ser un fracaso en la vida». La humillación fue directa, cortante. Algunas personas contuvieron la respiración, esperando ver su reacción. Todos rieron junto con el millonario, excepto doña Elena.
Ella no mostró enojo, no mostró dolor. Simplemente cerró el menú suavemente, miró a Ricardo a los ojos y le dijo: «A veces, el que lo tiene todo no tiene nada». Fue una frase corta, simple, pero en ese instante provocó que un peso se extendiera en el aire. No fue una respuesta agresiva, no fue un intento de replicar, era simplemente la verdad. La sonrisa de Ricardo se desvaneció por un breve momento. No podía explicarlo, pero algo en esa frase lo golpeó de una manera extraña, como si por un instante hubiera visto algo en él que ni siquiera él quería admitir. El camarero se aclaró la garganta, intentando romper el incómodo silencio, y doña Elena volvió a sonreír como si nada hubiera pasado. «Bueno, no creo que vaya a cenar aquí hoy. Dejaré este lugar para aquellos que realmente necesitan demostrar algo a los demás». Se levantó, se arregló el vestido y salió caminando, despacio, sin prisas, sin agachar la cabeza. Ricardo la vio irse y por más que quiso hacer otro comentario burlón, algo dentro de él lo detuvo. No le gustaba ese sentimiento. No me gustó que esa mujer hubiera dicho algo que, de alguna manera, parecía cierto. Pero eso no importó. En su opinión, ella no era más que otra anciana testaruda que no conocía su lugar. Simplemente no imaginaba que pronto el destino se encargaría de mostrar exactamente lo que significaba esa frase. «Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado una situación en la que alguien fue humillado porque no encajaba en los estándares de aquellos que se creen superiores? Si esta historia te conmovió de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. El mundo da vueltas. Quiero ver cuántas personas se han dado cuenta de que nadie está en la cima para siempre». Ricardo vio a doña Elena salir del restaurante sin prisas, caminando con la tranquilidad de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Se cruzó de brazos, todavía con una mueca de desprecio en los labios. Para él, esa mujer no era más que otra anciana testaruda, incapaz de aceptar su propio lugar en el mundo. Pensé que, después de esa humillación pública, al menos habría aprendido a no invadir espacios que no eran para gente como ella. Pero había algo en esa escena que no te dejaba la cabeza. Esa frase dicha con tanta calma. A veces, el que lo tiene todo no tiene nada. ¿Por qué le molestaba eso? Ella no era más que otra anciana que intentaba dar una lección moral, ¿no? Trató de ignorar el pensamiento y centró su atención en la mesa, pero el zumbido a su alrededor no se detuvo. Algunas personas seguían mirando discretamente la puerta por la que había salido doña Elena, y el camarero que la había atendido seguía de pie en el mismo lugar, sosteniendo el menú con mirada confusa. Había algo en su postura, algo en la forma en que no mostraba ni un rastro de vergüenza, que hizo que algunas personas se preguntaran. Pero Ricardo no era uno de ellos, al menos no en ese momento. Minutos después, ya sentado en su mesa con sus amigos, se rió y contó la historia como si fuera un chiste, imitando la voz de la anciana y repitiendo sus palabras en tono burlón. El grupo rió juntos, brindando unos por otros, celebrando lo que vieron como otro momento en el que Ricardo mostró su superioridad. Para él, ese asunto ya estaba cerrado, pero el destino ya estaba en marcha. Al día siguiente, Ricardo salió del edificio donde estaba su oficina y, mientras caminaba hacia su auto importado, algo inesperado llamó su atención. Al otro lado de la calle, un lujoso y brillante vehículo negro se detuvo suavemente junto a la acera. Era uno de esos coches que solo poseían las personas extremadamente ricas, un modelo que él conocía bien. Pero no fue el coche lo que le hizo fruncir el ceño. Fue la persona que se bajó de él, doña Elena. Ricardo parpadeó un par de veces, como si su mente le estuviera jugando una mala pasada. ¿Cómo era posible que esa mujer sencilla a la que había ridiculizado en el restaurante se bajara de un coche que fácilmente costaba más que unas pocas casas? Él la miró,
tratando de encontrar alguna explicación. Quizás fue un servicio benéfico, transporte para personas mayores necesitadas o alguna acción social, pero entonces, antes de que pudiera sacar conclusiones, vio algo que le hizo arquear las cejas. Un hombre con un traje impecable se bajó del asiento del pasajero y corrió hacia doña Elena con expresión respetuosa. Sostenía un maletín de cuero e inclinó ligeramente la cabeza mientras le hablaba. «Señora Elena, los documentos están listos. El director pidió confirmar su presencia mañana». Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. «¿Director? ¿Documentos? ¿Qué estaba pasando allí?» Doña Elena, con la misma serenidad de siempre, esbozó una pequeña sonrisa y sacó el móvil del bolso. Con un simple toque en la pantalla, respondió la llamada y dijo algo que a Ricardo le heló la sangre. «Sí, dile al director que estaré allí mañana. Quiero hablar personalmente sobre las próximas inversiones». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Inversiones? ¿Director? ¿De qué estaba hablando esa mujer?» Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos, sintiendo que su curiosidad era reemplazada por una creciente molestia. Necesitaba entender lo que estaba pasando allí. Observó atentamente cómo doña Elena agradecía al hombre que tenía al lado, volvía a subir al coche y se alejaba tan tranquila como siempre. Pero ahora, la imagen de aquella humilde anciana que vendía dulces en la plaza se estaba desvaneciendo en su mente. ¿Quién diablos era esa mujer? Ricardo trató de alejar esos pensamientos y continuó su camino hacia el auto. Pero por más que lo intentó, esa escena no salía de su cabeza. Necesitaba respuestas, y eso era exactamente lo que iba a buscar. Ahora dime, ¿alguna vez has conocido a alguien que parecía una persona más y corriente, pero que al final tenía una historia increíble detrás? Si es así, comenta aquí. Las apariencias engañan. Quiero ver quién ya ha aprendido que el mundo no siempre es lo que parece. Ricardo no podía quitarse esa escena de la cabeza. La imagen de doña Elena subiéndose a ese lujoso auto, siendo tratada con tanto respeto por ese hombre bien vestido, la forma en que mencionó a un director y sus inversiones. Algo no tenía sentido. La mujer a la que había humillado en el restaurante, que vendía dulces en la plaza, no podía ser alguien de importancia. Era imposible, pero entonces, ¿por qué no podía? Simplemente ignorarlo y seguir adelante. Esa noche, ya en su lujoso penthouse, tomó un vaso de whisky y se recostó en el sillón, contemplando la vista iluminada de la ciudad. Intentó convencerse de que solo sentía curiosidad y nada más. Pero en el fondo había algo más. Una extraña inquietud crecía en su interior. Decidido a aclarar esta historia, Ricardo sacó su teléfono celular y comenzó a investigar. Escribió el nombre de la panadería más famosa de la ciudad, sin un motivo específico, simplemente siguiendo una tonta corazonada que había aparecido en su mente. Y luego, cuando la página se cargó, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allí, en la sección acerca de nosotros, había una foto antigua. Una mujer sonriendo junto a una mesa llena de dulces caseros. Doña Elena. Ricardo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Hizo clic en la foto y comenzó a leer. Elena Vasconcellos fundó esta confitería hace más de 40 años, con una receta sencilla y un gran sueño. Proveniente de una familia humilde, comenzó vendiendo dulces en un pequeño puesto de la plaza, hasta conquistar el corazón de la ciudad con sus sabores únicos. Hoy, su marca se ha expandido y se ha convertido en un imperio de la repostería, llevando amor y tradición a miles de hogares. El vaso de whisky casi se cae de la mano de Ricardo. Su corazón empezó a latir más rápido. Doña Elena no era solo una señora mayor que vendía dulces en la plaza. Ella era dueño de un imperio.
Las piezas empezaron a encajar en su mente como un rompecabezas: el coche de lujo, el abogado, la convocatoria de inversión. Todo tenía sentido ahora, y él, con su arrogancia y prejuicios, había humillado a una mujer que probablemente tenía más poder del que jamás imaginó. La idea de que pudo haber cometido un error tan grande le hizo sentir mariposas en el estómago. Siempre se ha enorgullecido de su capacidad para juzgar a las personas rápidamente. Creía que podía mirar a alguien y saber exactamente quién era, si valía la pena o no, si merecía respeto o desprecio. Pero ahora todo eso se estaba desmoronando. Decidido a confirmar esta historia, Ricardo llamó a un conocido que trabajaba en el sector inversor. Necesito que encuentres información sobre una mujer llamada Elena Vasconcellos. La respuesta llegó minutos después. ¿Te refieres a Elena Vasconcellos, el fundador de la cadena de confitería más grande del estado? Ricardo cerró los ojos, sintiendo una oleada de frustración mezclada con shock. Sí, ese mismo. El amigo se rió al otro lado de la línea. Hombre, esa mujer es una leyenda. Empezó de la nada y construyó un imperio. Pero lo que poca gente sabe es que realiza pruebas sociales. A veces aparece en lugares comunes, viste con sencillez y observa cómo la trata la gente. Parece que cree que el verdadero carácter de alguien se revela cuando no hay ningún interés de por medio. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Ha sido probado, y fracasó estrepitosamente. Cada palabra dicha en el restaurante resonó en su cabeza. Cada risa, cada mirada de desprecio. Pensó que tenía el control, que tenía poder sobre la situación, pero en realidad era solo un peón en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. En los días siguientes, la sensación de malestar no hizo más que aumentar. Y entonces llegó un nuevo golpe. Esa misma semana se publicó la noticia en los principales portales de la ciudad. Un titular que hizo que los ojos de Ricardo se abrieran cuando abrió su celular. Elena Vasconcellos anuncia donación millonaria a proyectos sociales. Leyó el artículo con la respiración agitada. Doña Elena había decidido invertir millones en programas de incentivos para pequeños empresarios. El artículo detalla cómo su fortuna, obtenida a través de años de arduo trabajo, se utilizaría para brindar oportunidades a quienes realmente la merecían. Y luego, en medio del texto, un pasaje llamó su atención de una manera que hizo que su rostro se sonrojara. Siempre he creído que el verdadero valor de las personas reside en cómo tratan a los demás, especialmente a aquellos que consideran inferiores. Es fácil respetar a quienes tienen dinero, pero el carácter de alguien solo se revela verdaderamente cuando no hay nada que ganar a cambio. Era como si esas palabras le hubieran sido escritas directamente a él. Ricardo sintió algo a lo que no estaba acostumbrado: vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no era tan intocable como pensaba, que su visión del mundo era limitada, que tal vez, solo tal vez, se equivocó en muchas cosas. Pero el destino aún no había terminado con él, porque lo que vino después cambiaría su vida para siempre. Ahora dime, ¿alguna vez conociste a alguien que te sorprendió por completo? Alguien que parecía ser una sola cosa y al final era mucho más de lo que imaginabas. Si es así, escríbelo aquí en los comentarios. No todo es lo que parece. Quiero ver quién ya aprendió que las apariencias engañan, pero la verdad siempre aparece. Ricardo no pudo escapar de ese asfixiante sentimiento de vergüenza. Con cada nuevo dato sobre doña Elena, se sentía aún más pequeño. No porque fuera rica, no porque él hubiera subestimado su verdadero poder, sino porque por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que ella había sido exactamente el tipo de persona que siempre había despreciado.
arrogante, cegado por su propia vanidad, incapaz de ver el valor más allá del dinero. Estaba orgulloso de su capacidad para evaluar a las personas, de saber quién importaba y quién era solo un extra en la historia de la vida. Pero ahora estaba claro que en esta partida él solo había sido un peón engañado, moviéndose sin darse cuenta de que ya había perdido desde el principio. La verdad fue un golpe brutal. Doña Elena no solo era rica, sino que su historia era mucho más profunda de lo que nadie podía imaginar. Decidió investigar más a fondo y descubrió algo que lo dejó sin aliento. Doña Elena había sido millonaria antes, pero lo perdió todo en una estafa financiera que arruinó su vida. Durante años pasó por dificultades extremas, durmió en una pequeña habitación alquilada y tuvo que empezar de cero. Si bien muchos se habrían rendido, se habrían arrepentido o se habrían amargado, ella hizo todo lo contrario. Reconstruyó su fortuna con trabajo honesto y, sobre todo, con la intención de no olvidar nunca quién era realmente. Sabía muy bien lo que era. Ser ignorada, ser tratada como si no tuviera ningún valor. Sabía lo que era oír risas burlonas, ser subestimada, pasar desapercibida. Y tal vez eso era exactamente lo que la hacía diferente. A diferencia de Ricardo, que usaba su dinero como escudo contra el mundo, doña Elena usaba su riqueza como puente para ayudar a quienes realmente la necesitaban, pero no ayudó a nadie. Solo me acerqué a aquellos que tenían un corazón genuino, que trataban a los demás con respeto sin importar su apariencia o su saldo bancario. Ricardo sintió un peso en el pecho. Siempre creyó que el dinero era lo único que importaba, que definía quién era el ganador y quién estaba condenado a la insignificancia. Pero ahora, al observar la carrera de doña Elena, quedó claro que había algo mucho más valioso que él nunca había considerado. La lección estaba ahí, abierta de par en par, y no tenía forma de escapar de ella. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace por los demás? Si esta historia te hizo reflexionar, comenta aquí. El carácter vale más que el dinero. Quiero ver quién entiende realmente lo que significa tener valor real. Ricardo sintió el peso de todo lo que había descubierto, pero aún así, una parte de él se negaba a aceptarlo. No era el tipo de hombre que se disculpaba. A lo largo de su vida, siempre creyó que quien cometía errores solo necesitaba corregir sus errores con acciones, no con palabras vacías. Pero ahora, por primera vez, se encontró frente a algo que no podía solucionar simplemente con dinero o influencia. No había manera de comprarse el respeto de doña Elena. No se podía borrar lo que había hecho en el restaurante. Sabía que la humillaba, que la menospreciaba, que la trataba como si fuera invisible. Y ahora, esta misma mujer estaba a punto de cambiar la vida de tantas personas, excepto la de él. Rápidamente se difundió la noticia de que doña Elena haría una donación millonaria a un proyecto social. Los principales periódicos destacaron su generosidad y enfatizaron que este proyecto ayudaría a los pequeños empresarios, asegurando que aquellos con sueños, pero sin oportunidades, tuvieran la oportunidad de construir algo significativo. Toda la ciudad hablaba del impacto que tendría esta iniciativa. Las personas que antes no tenían esperanzas ahora serían apoyadas directamente por alguien que alguna vez estuvo en el mismo lugar que ellos. Pero el golpe más duro para Ricardo llegó cuando se dio cuenta de que no había sido incluido en nada de esto. Él, un hombre que siempre ha estado entre los más poderosos, que siempre ha formado parte de los grandes círculos empresariales, quedó fuera. Peor que eso, se dio cuenta de que no era digno de ser parte de algo tan grande. Cuando se enteró,
de que doña Elena estaría presente en un evento benéfico para anunciar oficialmente su donación, Ricardo decidió que necesitaba hablar con ella. No sabía exactamente qué diría, pero no podía simplemente ver cómo sucedía todo sin intentar corregir su error. Tal vez, si él explicaba su versión, si decía que no sabía quién era ella, tal vez ella le daría una segunda oportunidad. El día del evento vistió su mejor traje y llegó al recinto antes que los demás. Era un salón enorme y elegante, decorado para una noche de celebración. Pero, a diferencia de otros eventos a los que asistí, no hubo ostentación innecesaria ni personas tratando de demostrar algo. La gente allí estaba realmente conmovida y agradecida. Sintió crecer un malestar en su interior. Por primera vez, se sintió fuera de lugar en un entorno que debería haberle resultado familiar. Entonces vio llegar a doña Elena. Caminó por la sala saludando a todos, sin prisas, con la misma sonrisa tranquila. Era impresionante cómo parecía conectar con cada persona allí, como si realmente viera a cada uno, algo que Ricardo nunca hizo. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, Ricardo sintió una opresión en el pecho. Respiró hondo, se armó de valor y se acercó. «Doña Elena, necesito hablar contigo». Ella se detuvo y lo miró, sin apresurarse, como si ya supiera lo que quería decir. Pero él no dijo nada. Solo esperé. Ricardo se aclaró la garganta, sintiéndose incómodo. Nunca tuvo dificultades. Para hablar, siempre fue un hombre de discursos agudos, pero ahora sus palabras parecían estancarse. «Yo quería decir que yo no lo sabía». Doña Elena mantuvo la mirada fija. «¿No sabías qué exactamente?» Tragó con fuerza. «No sabía quién eras». Ella inclinó levemente la cabeza como si esperara que él continuara. «Si lo hubiera sabido yo, te habría tratado diferente». Por un momento, el silencio entre ellos fue casi ensordecedor. Luego, sonrió levemente y respondió con una calma cortante. «Y ese es exactamente el problema, Ricardo». Sintió el impacto de esas palabras como un puñetazo. «Solo ayudo a quienes respetan a los demás, no a quienes los desprecian». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ricardo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si en ese momento se le hubieran caído todas las máscaras que llevaba. Nunca en su vida lo habían rechazado así. Nadie había negado nunca su petición. Pero aquí estaba ella, una mujer a la que humilló, negándose a darle lo que tanto deseaba. «Cambié», intentó argumentar, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. Doña Elena sonrió dulcemente pero sin ceder. «Si hubieras cambiado, no estarías aquí pidiéndome algo. Estaría aquí para ofrecer algo». Esa frase lo desarmó por completo. Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Por primera vez en su vida, Ricardo se dio cuenta de que estaba en un lugar donde el dinero no podía comprar nada. Él se quedó quieto mientras ella se alejaba, saludando a los demás, sonriendo y continuando su misión sin mirar atrás. Sintió un vacío que nunca antes había sentido y fue allí donde finalmente entendió. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Ahora dime, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar o solo cambian cuando necesitan algo a cambio? Quiero saber tu opinión, así que comenta aquí. El verdadero valor está en las actitudes. Quiero ver quién entiende realmente lo que significa tener carácter. Ricardo se quedó allí, en medio de la habitación, sin saber cómo reaccionar. La respuesta de doña Elena resonó en su mente como un juicio silencioso, pero implacable. «Si hubieras cambiado, no estarías aquí pidiéndome algo, estarías aquí para ofrecerme algo». Lo golpeó de una manera que nunca antes había experimentado. Toda su vida creyó que tenía el control, que podía dictar las reglas,
que su posición y su fortuna le garantizaban respeto y admiración. Pero ahora, frente a esa mujer que había despreciado, se sentía pequeño, no por el dinero que tenía, no por el poder que ejercía, sino porque poseía algo que él nunca tuvo: verdadera dignidad, la capacidad de ser respetada no por lo que tenía, sino por quién era. La noche continuó, el evento continuó. La gente celebró, brindó y se emocionó con las historias de quienes se beneficiarían de la generosidad de doña Elena. Pero Ricardo ya no escuchó nada. Su mundo parecía distante, como si por primera vez lo hubieran colocado fuera de un espacio al que siempre había creído pertenecer. Se alejó discretamente, salió del salón y caminó por las calles sin rumbo fijo. Por primera vez en años se sintió perdido. Las palabras de doña Elena seguían dando vueltas en su cabeza. A lo largo de su vida, había construido un imperio, acumulado bienes y asegurado su posición entre los más poderosos. Pero ahora, ante la cruda realidad, se dio cuenta de que tal vez nunca había construido nada verdaderamente significativo. Su fortuna nunca fue utilizada para marcar la diferencia, solo para inflar su propio ego. Su influencia nunca se utilizó para elevar a nadie, solo para mantenerse por encima de los demás. Y ahora, aquí, solo en las luminosas calles de la ciudad, finalmente se permitió pensar: ¿y si se hubiera equivocado todo este tiempo? Mirando a su alrededor, vio una escena que probablemente habría ignorado cualquier otro día. Un joven sentado en la acera, sosteniendo una vieja guitarra, tocando una melodía sencilla, pero llena de emoción. La gente pasaba corriendo sin prestarle atención. Ricardo se quedó allí, quieto, mirando. El chico tenía una expresión pacífica en su rostro, a pesar de todo. El estuche de la guitarra que tenía delante estaba prácticamente vacío, solo unas pocas monedas esparcidas. Antes, Ricardo habría pasado de largo. Habría apartado la mirada. Tal vez, incluso, habría pensado que el joven debería esforzarse más en lugar de perder el tiempo allí. Pero ahora, algo dentro de él le impedía seguir adelante. Se acercó, metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. Por un momento dudó. Su mente automática solo quería lanzar una nota alta y seguir su camino, como si fuera una especie de gesto caritativo. Pero no, por primera vez quiso hacerlo de otra manera. «Juegas muy bien», dijo, y su voz le sonó extraña. El joven levantó la vista y sonrió. «Gracias, señor. La música es todo lo que tengo». Ricardo guardó silencio por un momento. Esa frase lo conmovió. ¿Cuántas veces había dicho que lo único que tenía era dinero? Pero aquí estaba este niño, sin nada, diciendo que su riqueza era algo que no se podía comprar. Sin pensarlo mucho, Ricardo se sentó a su lado. Algo que nunca imaginaría hacer. ¿Y si pudieras tener una oportunidad? Algo que cambiaría tu vida. El joven rió levemente, sin entender. Yo diría que el destino está lleno de sorpresas. Ricardo sonrió porque por primera vez se dio cuenta de que eso era cierto. Ahora dime, ¿alguna vez te has parado a pensar que todo lo que hacemos un día vuelve a nosotros? ¿Crees que ese carácter vale más que cualquier fortuna? Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta aquí: la verdadera riqueza no se puede comprar. Quiero ver a alguien que realmente entienda que lo que importa no es lo que tenemos en el bolsillo, sino lo que llevamos en el corazón. Mientras Ricardo se alejaba del joven músico, todavía sentía la tensión de la noche. Cada paso que daba por las calles ahora le parecía más pesado, como si llevara no solo su cuerpo, sino todo el peso del reflejo que se estaba formando en su interior. Se preguntó cuántas veces, a lo largo de su vida, dejó de ver el valor en las personas
porque se centró demasiado en lo que tenía delante, en lo que tenía, en lo que podía lograr, en cuanto podía mostrar a los demás lo superior que era. Pero algo dentro de él había cambiado esa noche, algo que no se podía ignorar. Pensó en su viaje hasta allí. Desde muy joven le enseñaron a buscar estatus, poder y dinero. Sus victorias siempre se celebraban con los vinos más caros, en las mejores fiestas, con amigos que quedaban impresionados con su cuenta bancaria. Pero a pesar de todo, nunca encontró una verdadera sensación de plenitud. Sabía que no se sentía verdaderamente feliz, sino simplemente validado por una sociedad que decía que tener más era ser más. Ahora, ante la realidad de doña Elena y la sencillez de aquel joven músico, sintió que algo faltaba. ¿Qué sería eso? ¿Qué podría tener que fuera más importante que todo lo que había construido hasta ese momento? Lo más difícil de admitir fue que, tal vez, lo que buscaba nunca fue algo que se pudiera comprar o conseguir con más esfuerzo. Lo que necesitaba aprender era que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con el poder, sino con los valores. Se trataba de ser humano, de respetar a las personas, de ver a los demás sin las barreras que construimos entre nosotros con el tiempo. La verdadera transformación que buscaba no estaba en las personas a las que todavía podía manipular con dinero, sino en las personas a las que podía impactar con su cambio de actitud. Y mientras estos pensamientos se formaban en su mente, miró a su alrededor, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más brillante. Lo que estaba viviendo no era solo un momento de arrepentimiento, era una oportunidad de transformación. Sintió la necesidad de compartir esto, de hacer reflexionar a más personas sobre lo que finalmente estaba empezando a comprender. ¿Pero cómo? Miró el teléfono celular que tenía en la mano y se le ocurrió una idea. No quería guardárselo solo para sí mismo. Quería que todos los que vieran el vídeo sintieran lo que él estaba sintiendo en ese momento. Quería que la gente también viera el valor del carácter, la amabilidad y la empatía. Fue entonces cuando se detuvo. Miró directamente a la cámara del celular y comenzó a hablar, como si estuviera hablando con cada persona que lo miraba. Ya no había lugar para la arrogancia, ya no había necesidad de parecer fuerte. Sabía que este era el momento en que realmente podía conectarse con la gente, de una manera honesta y genuina. ¿Y tú? ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? Sé que todos hemos estado allí. A veces es fácil mirar a alguien y hacer una suposición basada en su apariencia, su estatus o su primera impresión. Pero ¿qué se esconde detrás de estas apariencias? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿Qué sabemos de las luchas y victorias que cada persona lleva dentro de sí? Ricardo hizo una pausa, sintiendo el peso de sus propias palabras. No solo quería que la gente mirara, sino que pensara. Piensa en tus propias actitudes, en tus propias suposiciones, en cómo a menudo no somos capaces de ver el valor real de las personas porque estamos cegados por nuestra propia visión del mundo. Si crees que la bondad vale más que cualquier cantidad de dinero, si también crees que la verdadera riqueza está en el corazón, comenta aquí. La verdadera riqueza está en el corazón. Quiero saber de ti. ¿Quién más tiene el coraje de mirar hacia adentro y darse cuenta de que lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino quiénes somos? No quería que esto fuera solo una charla vacía. Quería provocar un movimiento, algo más que una simple reflexión pasajera. El cambio empezó ahí, con cada persona que se sintió tocada, con cada persona que decidió pensar diferente. Para Ricardo, esto fue más que una simple petición. Fue una invitación a repensar las prioridades de la vida, a desafiar la visión limitada que todos, de alguna manera, tenemos.
¿Y sabes qué más? Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escuchar esta lección. ¿Hay alguien en tu círculo que vive centrado solo en lo material, que no se da cuenta del impacto de sus actitudes? Entonces envía este video. Difundamos juntos este mensaje. Ayudemos a más personas a comprender que no es nuestra cuenta bancaria la que nos define, sino lo que hacemos y cómo tratamos a los demás. Que hagamos más y seamos más. De adentro hacia afuera. Hizo una nueva pausa, como si sintiera la importancia del momento. Sabía que el cambio no sería instantáneo, pero esa conversación tenía un propósito que iba mucho más allá de un simple vídeo. Entonces, comenta abajo y dime qué piensas. Sobre todo esto, ¿qué aprendiste de esta historia? ¿Tú también te has encontrado cegado por las apariencias y de alguna manera estás listo para cambiar? Si es así, escriba aquí. Lo que realmente importa es lo que hay dentro. Comencemos juntos una verdadera transformación. Difundamos bondad, empatía y respeto, porque al final eso es lo que nos hace verdaderamente ricos. Mientras la cámara rodaba, Ricardo sintió un alivio que no había experimentado en años. No era la primera vez que hacía algo en público, pero ahora sabía que era un nuevo comienzo. Ya no buscaba aprobación externa, sino una conexión genuina con la gente. Y lo más importante, estaba dispuesto a cambiar.